Bien, importante de las posiciones de las cirugías que dijimos, nos habíamos quedado acá, en la parte de trasplante que les estaba diciendo, que más que todo ustedes van a recibir la parte de la extracción del riñón trasplantado más que ir al trasplante en sí. Igual una cirugía de trasplante no es una cirugía que tenga grandes complejidades, ¿sí? Un paciente con anestesia general, ¿sí? Tiene la arterial, vías centrales, unas buenas vías periféricas, pero no tiene mayor complejidad. Dentro de lo que es la posición quirúrgica del paciente, las cirugías urológicas requieren frecuentemente de posiciones anatómicas forzadas que conllevan efectos fisiológicos adversos. Vamos a tener Trendelenburg, ¿sí? Más que todo para los que son las cirugías intrapélvicas, de litotomía para procedimientos de cistoscopías y de los decúbitos laterales, lumbotomía, donde más que todo en esta posición el paciente va quebrado, ¿sí? No solo que va de cúbito lateral, sino que va quebrado a nivel de la cintura para que quede expuesto bien la parte de donde la localización del riñón. Bien, los cambios posturales tendrán que realizarse lentamente, en especial cuando utilizamos anestesias regionales. Acuérdense que en este caso nosotros tenemos poco control hemodinámico, porque ya los anestésicos locales, nosotros hacemos la dosis, van a generar la vasodilatación a nivel del miembro inferior, y eso va a generar la hipotensión. Y hasta que obviamente no pierda el efecto de los anestésicos locales, esta vasodilatación va a ser constante. A diferencia de una anestesia regional, que podemos tener un mayor control hemodinámico porque podemos ir modificando las dosis y esto va a generar más o menos hipotensión dependiendo de la dosificación que nosotros hagamos, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de anestesias regionales, el tema de la modificación de las posiciones es un poco más controlada. Comprobar el estado hemodinámico de este paciente en caso de la administración de líquidos o vasoconstrictores. Se debe acolchonar bien las zonas de presión para evitar la necrosis, las lesiones nerviosas. Por ejemplo, en la posición de litotomía, ¿cuáles eran los puntos de apoyo? ¿Se acuerdan? Vamos a ver, acá, Ventura. ¿Está Ventura? Sí, profe, acá estoy. Bien. ¿Cuáles eran los puntos de apoyo en las posiciones de litotomía? Creo que era es la misma que la supina, que es almohadilla debajo de la cabeza. Bien. Anoche lo estaba estudiando. Almohadilla bajo la zona lumbar. Sí. Y punto de apoyo muy importante. Apoyo en la espalda y para evitar unas lumbalgias. No. ¿Cómo va colocado el paciente? ¿Cómo es la posición de almohadillas debajo de las rodillas, claro. Creo que era posición ginecológica. Sí, bueno, pero ¿cómo es la posición? Las piernas elevadas y flexionar las rodillas. O sea, están... ¿Con qué angulación? Mantenga, vuelva, veamos la
Teoría del año pasado. Paciente, si ustedes me tienen que explicar y yo no sé nada, ¿sí? Yo tengo que poder imaginármelo. Si ustedes me dicen con las piernas levantadas, yo creo que tiene las piernas totalmente levantadas. Entonces. El paciente está en decúbito supino. Las piernas las tiene flexionadas, elevadas. Bien. Ahora, si yo les digo, ahí con la definición que me da Valeria, vamos a hacer una imagen de este paciente. Ahora, si yo les digo, paciente en decúbito supino, con elevación de las piernas, con una angulación de 90 grados a nivel de la cadera y a nivel de la rodilla. ¿Se lo pueden imaginar? Sí. ¿Mejor o no? Sí. Bien, yo imagino un ángulo de 90 grados, entonces digo, bueno, si está a nivel de la cadera, la pierna, tengo la columna, la pierna va levantada así, vamos a hacerlo así, y las rodillas van acá. Entonces tengo 90 grados, 90 grados. Entonces, cuando hablemos de posiciones, acuérdense de dar un detalle correcto de la posición. La otra persona tiene que poder imaginarse esa posición. Entonces, ahora, ¿cuál es el punto de apoyo? Una complicación de esa... El nervio popliteo. Trombosis se le pueden hacer al paciente. Bien, podemos tener trombosis, va a haber un aumento del retorno venoso y lo que voy a lesionar es, ¿se acuerdan? El nervio o la continuidad del nervio ciático que pasa por el hueco popliteo. Sí. Bien, porque está más expuesto. Entonces, uno de los lugares donde hay que acolchonar o hay que reforzar para evitar esta lesión por compresión. Más que capaz en la espalda. ¿Sí? Si la cirugía es relativamente corta, no voy a tener, me puede doler un poco la espalda, pero no voy a tener grandes complicaciones como si yo comprimo, por más que sea 5 minutos, el nervio ciático. ¿Sí? Entonces, no hiperextender los brazos. La cabeza lo ideal es contraria al brazo que está abducido y que está abierto. Con respecto a, le dijimos, a las posiciones de litotomía, tipo de cirugías que podemos hacer con esta posición, las resecciones transuretrales, ¿sí? Complicaciones, aumento del retorno venoso, hipotensión arterial al revertir la posición. ¿Por qué? ¿Por qué tengo esta hipotensión al bajar las piernas? ¿Por qué se producía este efecto? Porque hay que bajarlas lentamente. Para evitar que se le baje la presión. Claro, no, pero mi pregunta es, ¿por qué se produce este efecto de hipotensión al descender las piernas rápidamente? O de hipotensión Porque vuelve a la circular por las sangre. piernas. Hay una disminución del retorno venoso. Para que no haya un retorno brusco. Exactamente. Aumento, ¿sí?, la zona de irrigación, porque ya obviamente tengo que volver a irrigar los miembros inferiores, entonces esta sangre tiene que volver lentamente, pues si vuelve brusca, ahí es cuando genero la disminución de la presión sistémica. ¿Bien? Entonces, por eso tiene que ir lentamente. Por eso cuando elevo las piernas, aumento el retorno venoso porque rápidamente vuelve. Si yo bajo las piernas, disminuyo este retorno venoso. ¿Sí? Y entonces aumenta la presión de llenado de los miembros inferiores y obviamente ya no tengo concentrada la sangre en lo que es la parte torácica o la parte superior, que es más que todo donde está mi corazón.
Entonces aumenta el gasto cardíaco y el paciente es hipotenso. Bien, complicaciones respiratorias de que tiene esta posición, descenso de la capacidad residual funcional, otras que pueden tener neuropatías por compresión. La posición de lumbotomía la vamos a utilizar más que todo para las nefrectomías, complicaciones, disminución del retorno venoso y del gasto cardíaco, descenso de la capacidad residual funcional y dentro de la parte y las atelectasias, ¿sí? Y otras complicaciones en realidad por la posición no. Y las que son de Trendelenburg para lo que son las protectomías radicales o las cistectomías. Complicaciones, aumento del retorno venoso, aumento del gasto cardíaco, complicaciones respiratorias, descenso de la capacidad residual funcional, disminución de la distensibilidad que me puede llevar a que me da telectasias y congestión facial o tumefacciones. ¿Sí? Acuérdense que aumenta el retorno, digamos, va toda la sangre a posición cefálica, entonces toda la sangre se puede llegar a acumular en la parte de la cara o del miembro superior y eso puede llevar a los edemas faciales. Estamos hablando de cirugías muy largas, chicos. Bien. Manejo anestésico. Vamos a hacer la evaluación preanestésica que, como les dije, la hace el anestesiólogo unos días antes. Nosotros después cuando llega el paciente a la sala lo que hacemos es reevaluar o en realidad ver si esta evaluación es completa o hay alguna modificación rápida. Como dijimos, se debe hacer unos días antes de la cirugía, conocer lo que es la edad, el grupo de ASA que pertenece, el diagnóstico, las intervenciones previas que ha tenido. Se debe considerar enfermedades de base, ya que en la mayoría de las veces se trata de pacientes de edad avanzada. Entre ellas evaluamos enfermedades cardiovasculares, que son las más habituales, y enfermedades pulmonares, del sistema nervioso central o endocrinas, en caso de que el paciente tenga diabetes, si tiene alguna insuficiencia renal preexistente o hepática, ¿sí? Ya que a veces, acuérdense que las drogas tienen una metabolización y una excreción renal o hepática. Entonces, esto puede dificultar la eliminación de las drogas anestésicas que nosotros le administremos. En cuanto a la analítica, hay que observar las pruebas de coagulación, electrolitos y función renal. En este caso, obviamente, el análisis de orina va a ser muy importante. Hay otros que le piden a su vez como examen de rutina, alguna ecografía renal. ¿Se acuerdan cuáles eran los exámenes prequirúrgicos? Electrocardiograma, lo que son El hemograma. Bien, hemograma completo, electrocardiograma, ¿y cuál más? Y el iograma. ¿Mm? El iograma donde vemos lo del Ionograma. electrolito. Y ese. No es el de rutina. Son 3. El análisis de sangre, profe, el normal. Eso, pero dentro de la sangre ustedes piden se piden dos cosas. Uno es el hemograma completo y el otro es el de la coagulación de la sangre. Bien, ¿cómo se llama? Ay, El Croten. No, no me acuerdo. estamos hablando de análisis de rutina. Coagulograma. Ese coagulograma. Bien, análisis prequirúrgico de rutina. Electrocardiograma. Dentro de lo que es la analítica de sangre, tenemos hemograma completo y coagulograma y
orina completa. Bien, eso es lo de rutina, para cualquier tipo de cirugía. Hay algunos que le agregan radiografía de tórax. En este caso, obviamente, como si ya tenemos un problema renal, lo que se va a hacer es a veces pedir ecografías, alguna analítica más específica de la parte renal. Sí vamos a pedir esto del ionograma para ver la parte de los electrolitos, cómo están, ¿sí? Si hay que eliminar algo o no, o qué tipo de soluciones podemos pasar. Entonces, eso es todo lo que es la evaluación preanestésica. Será necesario hacer reserva de sangre, ya que las complicaciones hemorrágicas son frecuentes en este tipo de cirugías. La premedicación no se da en la mayoría de los casos, ¿sí? Más que todo, medicación que puede generar alguna depresión respiratoria o hemodinámica. ¿Se puede dar? Sí, se puede dar. Lo ideal es no hacerlo. Como dice ahí, ¿puede utilizar alguna benzodiazepina o algún barbitúrico o un opioide para disminuir el grado de ansiedad y de dolor? Sí. ¿Me salió? Pero lo ideal es hacer bajas dosis en caso de que lo vayamos a utilizar, ¿sí? Técnicas anestésicas. Al elegir una técnica vamos a utilizar, dependiendo el tipo de cirugía, la complicación que tenemos, vamos a tener anestesias regionales, que le dije que podíamos hacer, que desempeñan un papel importante en urología. Anestesia general, para aquellos pacientes que requieren sedación o un tipo de cirugía mayor, como dijimos que son las nefrectomías, o por el tipo de posición que tiene el paciente, que sabemos que va a estar molesto, o que va a generar muchas modificaciones hemodinámicas, entonces directamente los dormimos. O lo que se puede hacer, que a veces es lo ideal, es las anestesias combinadas, para cirugías más que todo complejas y dolorosas, ¿sí? Para más que todo controlar el dolor postoperatorio, y estas anestesias combinadas o multimodales lo que van a hacer es también, como hablamos recién, disminuir los requerimientos anestésicos intraoperatorios y por lo consiguiente los efectos adversos. Y obviamente las repercusiones hemodinámicas que van a tener, ¿sí? Al tener menos dosis, tengo menos efectos adversos. Entre las ventajas del uso intraoperatorio y postoperatorio de anestesia analgesia epidural, cabe destacar la menor necesidad de opioides intravenosos, la menor incidencia de hilio y el mejor manejo de la analgesia postoperatoria. Bien, los pacientes que son sometidos a cirugías genitourinarias sufren una incidencia mayor en trombosis de las venas profundas de las piernas. Se ha demostrado que el bloqueo epidural disminuye este riesgo en relación a la anestesia general. A su vez, la anestesia epidural ofrece ventajas sobre la intradural, como una instauración más adecuada del bloqueo simpático. No produce tantos efectos fisiológicos. Lo malo es que obviamente hay que darle un mayor tiempo para que haga el efecto. Acuérdense que con la anestesia peridural inicialmente vamos a tener un bloqueo sensitivo, pero se puede generar un bloqueo motor. Solo que hay que darle un mayor tiempo de duración para que haga este efecto. Por lo menos entre 20 a 30 minutos, a diferencia de una anestesia intradural, que en 5 minutos yo ya tengo el bloqueo motor. ¿Sí? Pero esto lo que va a hacer la anestesia peridural es obviamente disminuir esa vasodilatación que produce a nivel de los miembros inferiores, por lo consiguiente los efectos fisiológicos van a ser menores. Y obviamente al poner un catéter puedo tener mayor duración de este tipo de anestesia
en relación a la anestesia intradural. En pacientes con insuficiencia renal, por los cambios fisiopatológicos que se originan, ocasiona una respuesta anómala a los agentes anestésicos, principalmente aquellos que tienen aclaramiento renal. Los fármacos insolubles en lípidos y altamente ionizados, como los relajantes musculares, son directamente excretados por el riñón. Todas las enfermedades renales alteran este aclaramiento, por lo cual lo que va a generar es una disminución del flujo sanguíneo, un aumento de la fracción libre, y esto lo que va a hacer es que este relajante muscular dure mucho más tiempo en circulación. Entonces va a estar más tiempo el paciente bloqueado. Por eso es importante, si vamos a utilizar relajantes musculares de larga duración en este tipo de pacientes, es ideal qué tipo de monitorización. Invasiva. No. ¿Cómo se llama la monitorización de los relajantes musculares? ¿Era el bis? ¿El bis? No, ¿qué hace el BIS? El tren de 4. Tren de 4. Bien, tren de 4, ¿sí? El BIS, acuérdense que es la onda bispectral que mide las ondas cerebrales. Eso lo utilizamos cuando hacemos anestesia intravenosa. Bien, para ver la profundidad de la anestesia. El tren de 4, ¿sí? O el monitoreo de los relajantes musculares, lo que va a hacer es, ¿se acuerdan que es la estimulación? Que puede ser tetánica o no. Y va a ver qué grado de relajación yo tengo todavía a nivel periférico. Entonces, ahí yo puedo ver si en realidad necesito darle más tiempo o no al paciente para poder extubarlo, ¿sí? Y que después no me haga una depresión respiratoria. Entonces, en este caso es muy importante poder valorar o poder medir el tema de la relajación muscular. Ven como en cada caso hay como cierta monitorización que es como más predilecta que en otras, ¿sí? Sí, sí. Bien, la duración de acción de muchos fármacos administrados en bolo depende principalmente de la redistribución y no de la eliminación, pero la dosis de mantenimiento sí se verán alteradas. Por eso se hace una diferenciación cuando hacemos dosis de inducción a dosis de mantención. Las dosis de inducción siempre son más altas que las dosis de mantención, más que todo porque son en infusión continua, entonces necesitamos tener mucho menos dosis que en una inducción. Aunque la farmacocinética no está alterada, sí se puede estar la farmacodinamia, por la debilidad, la malnutrición y la afectación general del paciente. Por lo general conviene reducir un 25 o un 50% la dosis administrada. ¿Sí? Por eso todo paciente con insuficiencia renal, indistintamente de que vaya a tener una cirugía renal, hay que valorar esto de las drogas. ¿Por qué? Porque van a tener mayor duración en el sistema. Entonces, no las podemos eliminar con facilidad y se pueden reactivar y volver a generar este efecto capaz en la sala. Entonces, pacientes que hay que tenerlos un buen rato, si son cirugías que van a ir a la sala, pacientes que van a sala, tenerlos un buen rato en la URPA para valorarlo, para ver que no se vuelvan a bloquear, que estén conscientes, que no tengan dificultad respiratoria. Son pacientes que hay que sondarlos siempre, entonces con esto mejoramos esta parte de la eliminación, ¿sí? De la orina. Entonces, a tener estos puntos en cuenta cuando hablamos de pacientes con alteraciones renales. Dentro de lo que es el control hemodinámico, en cirugías de baja complejidad, la elección del AVOCAT
¿sí? Por lo menos un 18 para arriba. Acuérdense que nosotros en el quirófano rara vez trabajamos con AVOCAT de calibres menores. Utilizamos el 20 cuando el paciente no tiene buenos accesos venosos o está muy estable, ¿sí? Un paciente joven, estable, que va a hacer un procedimiento muy cortito, capaz con una sedación, que sabemos que no va a tener alteraciones hemodinámicas muy significativas, podemos llegar a usar un 20, pero si no, como mínimo, dentro del quirófano, lo ideal es empezar con el 18, ¿sí? Del 18 hacia arriba. Cirugías obviamente de alta complejidad, como cualquier otra cirugía de alta complejidad, lo ideal es 16 o 14. Obviamente nosotros cuando elegimos una vía ¿se acuerdan que dijimos que para poner una vía no solo hay que ver la posición del paciente, sino también la complejidad de la cirugía, pues yo tengo que reponer en la misma velocidad que yo estoy perdiendo. Que no implica que pase eso. A ver, el cirujano puede hacer una cirugía impecable en donde en ningún momento le sangró, donde en ningún momento cometió ningún error, impecable. Pero yo tengo que tener la precaución de si por algún motivo tocó o lesionó tal arteria, tal vaso, tal órgano, y empieza a sangrar un montón, yo puedo reponerlo en la misma velocidad, ¿sí? Nosotros lo hacemos en base al puede llegar a pasar, pero no quiere decir que pase, ¿sí? Si vamos a utilizar AVOCAT grande, como por ejemplo el 14, lo ideal es hacerlo cuando el paciente ya esté dormido, es decir, empezar con una vía menor para lo que es la inducción, y después, una vez ya con el paciente dormido, poner una vía de mayor calibre, cosa de que disminuir el dolor, ¿sí? Obviamente es un calibre muy grande, que duele mucho, y aparte ayuda, ¿por qué? Porque como dijimos que todas las drogas son vasodilatadoras, vamos a tener una mejor visualización de todo lo que son las venas periféricas, porque obviamente van a estar vasodilatadas. Entonces, capaz, la primera vena que vimos cuando el paciente estaba dormido, que está nervioso, que tiene miedo, que tiene dolor, que está vasocontraído, después cuando está dormido entra perfecto la boca, e inicialmente no. Entonces, a veces por eso ponemos vías de acceso muy grandes cuando el paciente esté dormido. Si hay que hacerlo, porque la complejidad o el estado del paciente requiere que se coloque antes, hay que infiltrarlo con lidocaína, ¿sí? Se infiltra a nivel subcutáneo con un poquito de lidocaína, cosa de que cuando vayamos a hacer la punción, al paciente no le duela, ¿sí? Obviamente, siempre pacientes de alta complejidad, vías arteriales, vías centrales, para también la reposición. También la vía central, como les digo, más que todo lo utilizamos en caso que tengamos que usar inotrópicos, ¿sí? Como la noradrenalina. Directamente lo ideal es colocarla en vías centrales, ya que dijimos que en altas dosis, como es muy vasoconstrictor, en vías periféricas no se puede utilizar. Este tipo de control está basado, como dijimos, en el estado electrolítico del paciente, que lo puedo ver en el ASTRUP, y los valores de función renal, como la creatinina o la uremia, en el electrocardiograma, ¿sí? Que nosotros lo vamos a tener conectado. Vamos a tener la TANI y la TAI, ¿sí? Vamos a tener ambas, porque por más que yo tenga la tensión arterial invasiva, que tengo un control exhaustivo, a veces ese AVOCAT se puede tapar, entonces cada cierto tiempo controlamos y comparamos con la presión no invasiva. Dentro de lo que es la analgesia, el dolor debe ser tratado por dos motivos fundamentales: el impacto fisiológico que tiene y por el otro, la implicancia del dolor sobre el área psicológica y el sufrimiento del paciente. Algunas cirugías necesitan tener incisiones muy grandes,
Entonces, son cirugías muy dolorosas. Entonces, obviamente, si yo al hacer una dentro de lo que es la parte alta del tórax, me va a afectar también la parte respiratoria. Entonces, si el paciente tiene mucho dolor, le va a costar ventilar si está despierto. Por eso es un buen motivo el tema del control del dolor con analgésicos. Y obviamente, esto es una situación de estrés que, por ejemplo, te sacaron el riñón y encima te estás muriendo del dolor, digamos. Siempre valoramos la parte física y la parte psicológica del paciente. Vamos a la elección de una u otra postura analgésica dependerá de los factores como la edad, el estado general y el grado de vigilancia postoperatoria. No es lo mismo que el paciente vaya a sala común a que vaya a clínica médica o que vaya a una terapia intensiva. Tenemos un control exhaustivo de enfermería en terapia intensiva a un control casi nulo en sala. Entonces, dependiendo de lo que vaya a utilizar, dónde vaya el paciente, también es el tipo de analgesia que se puede elegir. Para un dolor leve o moderado, vamos a utilizar el primer escalón, que dijimos que son los analgésicos. De moderado a severo, el segundo escalón, que son los opioides, que dijimos que los podemos complementar con los analgésicos. Lo otro que podemos utilizar es, para un dolor severo, anestesia regional, es decir, una peridural dejando un catéter, en donde podemos administrar, en este caso, opioides o anestésicos locales, o directamente por vía endovenosa, opioides. Y acá sí lo que vamos a utilizar a veces son los bloqueos de nervios intercostales, que lo que se hace es, con anestésicos locales, bloquear el plexo o los nervios directamente intercostales, y eso genera una analgesia entre 12 a 18 horas. Esto se hace vía ecográfica, ¿sí? Los anestesiólogos buscan los nervios específicos y se bloquea perinervio, ¿sí? No es que van a colocar el anestésico sobre el nervio, sino que lo hacen bañando la raíz del nervio, cosa de que estos receptores eviten la transmisión del dolor. ¿Alguna duda acá? No, profe. No, Bien. profe. Acá en este caso sí vamos a utilizar en dolores extremos, como dijimos, porque hay cirugías que son muy dolorosas, el tema de los nervios intercostales. También es una anestesia que se está utilizando mucho actualmente para lo que son más que todo procedimientos traumatológicos, el tema de la anestesia del bloqueo, ¿sí? Es una anestesia muy buena porque genera mucha analgesia por muchas horas. Para algunos casos sirve para cirugía ambulatoria, porque por ejemplo el paciente, como solo se va a bloquear el plexo o una sola parte del miembro, no afecta ni parte respiratoria, ni hemodinámica, ni nada, entonces el paciente se puede ir de alta. Entonces también ahora es una modalidad muy utilizada, entonces la mayoría de los anestesiólogos se están especializando en este tipo de anestesia que es de bloqueo. En la parte de lo que es cirugía, como está a nivel intercostal, ¿sí? Bloqueamos esos nervios, entonces lo que va a facilitar un montón es la ventilación del paciente, ¿sí? Al no tener dolor, y evitamos los efectos adversos de los opioides, que es lo más importante, como las náuseas y los vómitos. ¿Bien? Y obviamente la depresión hemodinámica y respiratoria que puede llegar a tener. Bueno, ¿alguna duda con estos dos temas que vimos? No, profe, por ahora no. No, Está profe. claro.
Perfecto. A ver, no hay terminología muy compleja en estas unidades. Está bastante detallado. Tienen, como les digo, que saber como las cosas puntuales dentro de lo que es, por ejemplo, la irrigación, qué tipo de anestesia vamos a utilizar en uno en otro. Más lo que es cirugía urológica, mucho afecta a lo que es la posición del paciente. Ahí tenemos que tener gran consideración. No vamos a tener grandes complicaciones, ¿sí? Lo que es cirugía, dijimos, abdominal, sí, la parte ventilatoria, la parte de analgesia, el dolor. Entonces, esa es la idea, que vayamos viendo las cosas puntuales de cada parte. La anestesia, a ver, chicos, es una. La anestesia general es una, la anestesia regional es una. Tampoco es que le vamos a dar mucha modificación si es traumato-uro o gineco. No va a variar mucho. Vamos a variar en estas cosas puntuales que tiene cada especialidad. ¿Sí? Ok, profe. Bien. Bueno, lean el apunte. Ante cualquier cosa, la clase que viene, que tenemos práctica, vemos todas las dudas que tengan y de paso les muestro cómo es una vía central y cómo se prepara y de ahí ven el tema de la regla. Profe, Sí. hoy me han dado re mal internet. ¿Puede subir la clase para yo volver a verla mejor? Sí, las voy a subir. La estoy grabando por eso mismo, porque ya directamente ya ahora les puedo subir la clase de una. Bueno, gracias. Bueno, chicos, que tengan una linda semana, cuídense, lean los apuntes y repasen fundamentos y técnicas. Sí, profe. No, chicos, Sí, no profe. que lo estudien, solo que lo lean como para refrescar un poco la información del año pasado. Bueno, profe. Bueno, profe. Profe,